Muy buenas noches a todos los que se conectan a este compartir acerca de la obediencia del Padre Pío y su amor a María Santísima. Un saludo muy especial al Grupo de Oración Padre Pío, a la doctora Lorena, a todos los organizadores de este congreso. Con la gran alegría que mañana estamos celebrando el natalicio de nuestro Padre Pío de Pietrelcina. A él nos acogemos como nuestro Padre espiritual, como aquel que desde el cielo sigue acompañándonos con su intercesión, pero también con su corrección fraterna. Vamos esperando que se conecten un poquito más de personas para dar inicio. Vamos a iniciar con una oración al Padre Pío, pidiendo por la salud de todos los enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, me postro ante ti para rendirte gloria y exaltar tu santo nombre. Tú eres el creador de la vida y nuestra esperanza. Ten compasión de mí, Señor. Tú que le has concedido el don de los milagros al Padre Pío y favores por tu nombre, deja que venga en mi ayuda y que interceda por el mejoramiento de mi salud y la de todos los enfermos. Oh Padre Pío, ayudante de los necesitados, intercede en favor del mejoramiento de mi condición física. Líbrame de este mal que me debilita. Haz que mi salud se rehabilite y sea duradera. Padre Pío, escucha mi oración por la salud y el mejoramiento de todos los enfermos. Oh Santo Padre Pío, toda tu vida ha sido marcada por el sufrimiento del dolor y las enfermedades. Ninguno conoce mi angustia más que tú. Regálame la esperanza de vivir todavía en la alegría de Dios nuestro Señor. Ayúdame a comprender el plan divino que el Señor ha reservado para mí. Te lo suplico, Padre Pío. Me siento perdido porque no logro ver ningún progreso. Haz que yo pueda retornar a mi vida cotidiana. Padre Pío, envía a mi ángel de la guarda junto a los otros espíritus celestiales y calma mis pensamientos. Dame valor para permanecer firme en la fe a través del dolor que estoy experimentando. Padre Pío, sé mi roca en este camino hacia la curación. Toma mi mano y deja que mi salud vuelva a florecer. Sé que cuando estés cerca, todos mis males se desvanecerán, porque nada es imposible contigo a mi lado. Mi familia y mis seres queridos me están esperando y ruegan por mi salud. Escucha nuestras plegarias. Padre Pío, intercede en mi nombre. Cúrame y devuélveme a la salud. Déjame ser testigo de su poder salvador y de su infinita bondad. Que se haga la voluntad del Señor, ahora y para siempre. Amén. De nuevo un saludo para todos ustedes. Como sacerdote me siento contento de poder hablarles del Padre Pío, de poder dar testimonio de su intercesión. Parto diciendo que por gracia de Dios tuve la oportunidad de ir a San Giovanni Rotondo, aun cuando no era un fiel devoto del Padre Pío. Invitado por un amigo tuve la oportunidad de llegar a contemplar su cuerpo que yace en una gruta, que yace en un templo muy lindo en San Giovanni Rotondo.
Y se siente una gracia tan grande, se siente una bendición estar ante su presencia, que de forma misteriosa obra en nuestras almas, obra en nosotros. Quiero invitarlos, cuando se dé la oportunidad, de ir a San Giovanni Rotondo, de ir a visitar al Padre Pío, y de animarlos, a los que todavía no lo han realizado, de poder hacerlo y de estar ante su cuerpo. Un cuerpo que ha recibido un tratamiento. No es un cuerpo incorrupto, como de pronto algunos en algún momento hemos creído. Es un cuerpo que ha recibido un tratamiento, un cuerpo que está completo con su hábito, pero que hay una gracia tan grande y un espíritu tan grande de fuerza, que aún el Padre Pío sigue intercediendo y desde el cielo sigue obrando en las almas que con fe y devoción se acercan a Él. Mañana celebraremos el natalicio del Padre Pío. Y si hablamos de obediencia del Padre Pío, el Padre Pío, con los estigmas y su sufrimiento, es un vivo imitador de los dolores y de la pasión de Cristo. Sus llagas son sinónimo del dolor vivido por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una frase de la carta a los Hebreos, que dice que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Hebreos 5:8. Y el Padre Pío aprendió a obedecer sufriendo. Qué realidad tan difícil, porque es que nosotros no queremos sufrir. El ser humano no quiere sufrir. Pero el Padre Pío, sufriendo, aprendió a obedecer y así se santificó. La obediencia del Padre Pío radica en una obediencia total a la Iglesia, una obediencia total a los mandamientos, una obediencia total a los sacramentos. Y es impresionante y llama mucho la atención que cuando alguien se iba a confesar con el Padre Pío tenía una fuerza tan grande de generar la conversión por el poder del Espíritu Santo en los penitentes. Hasta que no botara toda la suciedad el pecador, el Padre Pío no le daba la absolución, que tenía unos dones grandísimos, que sabía de dónde provenía el pecador, que sabía el dolor del pecador, pero que también sufría y llegaba a sentir fuertemente los dolores de la pasión de Cristo en la medida en que el pecador hubiese estado tan alejado y apartado de Dios con grandes pecados y con grandes crímenes. El cardenal Journet decía: los estigmas tienen como objeto recordarnos de una manera violenta los sufrimientos de un Dios al que nosotros hemos martirizado. Los estigmas son una predicación sangrienta, a la vez trágica y espléndida. Qué lindo esto. Qué lindo esto, porque cuando el Padre Pío empieza a vivir esta realidad de los estigmas, pues vive mucha persecución, contrariedades, y él, muy obediente, se deja guiar por la Iglesia, se deja guiar, se deja orientar. Y hay algo muy especial: a él le hacen toda clase de exámenes, toda clase de verificaciones médicas, pero la ciencia médica no puede dar razón a esto que experimenta en su propio cuerpo el Padre Pío. El Padre Pío, desde muy temprana edad, recibe la gracia de frecuentes visiones de la Santísima Virgen y empieza a padecer cíclicamente en su cuerpo diversas enfermedades. Voy a decirles algo: yo no sé cómo recibieron al Padre Pío en la formación, y eso es una obra de Dios, porque él era muy enfermo, y dicen que sus enfermedades terminaron fue con su muerte. Es un hombre que sufrió toda su vida, y lo más lindo es que el Padre Pío no se quejó
El Padre Pío fue un hombre que se entregó totalmente en obediencia a Dios y aceptó su enfermedad, aceptó su dolor. Y ese es un testimonio muy grande para nosotros, que nos quejamos de pronto por todo. Y de pronto no nos abrimos a ofrecerle al Señor nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra enfermedad. De pronto no nos queremos morir. El ser humano no quiere sufrir. Pero es importante también descubrir cuándo es la obra de Dios que se realiza en nosotros a través del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad, como lo comprendió y como lo aceptó el Padre Pío. Hay 2 milagros que llaman la atención del Padre Pío porque en vida muchas personas fueron curadas. Llama la atención que por el Padre Pío surgieron vocaciones a la vida religiosa, surgieron vocaciones a la vida sacerdotal, grandes conversiones. Un milagro es el de una niña pequeña que es curada de repente después de aparecérsele el Padre Pío. También un joven soldado que fue curado. Esto generó que en San Giovanni Rotondo hubiese una gran romería. Claro, cuando un sacerdote se mueve, la iglesia se mueve. Ustedes se imaginan la noticia de la época donde dijeran: no, es que en San Giovanni Rotondo hay un sacerdote que hace milagros y que genera conversiones. Pues eso generó, y esto me recuerda al santo cura de Ars, que muchos peregrinos llegaran a buscar al Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Llama la atención algo, que el Padre Pío fue obediente a los sacramentos. El pecado es pecado. Y si hay algo que el Padre Pío tiene y nos muestra a nosotros en cuanto a la obediencia, es la obediencia a la verdad, es la obediencia a la ley, es la obediencia a una conciencia verdadera, a una conciencia recta, a una conciencia pura. Si el Padre Pío leía las almas, llamémoslo de esa manera, las almas quedaban al desnudo. Y él buscaba que las mismas almas se abrieran completamente y desahogaran todo y vomitaran todo. Utilicemos esa palabra. Vomitaban todo. Dice Marisela, el que obedece no se equivoca. Y es que la obediencia del Padre Pío fue en todo. Y lo que invitaba y lo que movía era que todos fuesen obedientes. Y esa es una invitación para nosotros, a obedecer. A obedecer. El Padre Pío, en medio de la persecución, en medio de la guerra que le hicieron, que le hizo inclusive el mismo mal, se acogió en obediencia y en un amor profundo a la iglesia. Y hoy, al celebrar a María, Madre de la Iglesia, el Padre Pío comprendió el gran amor de María por la iglesia y el gran amor que él como sacerdote debía tenerle y profesarle a la iglesia. De amar a la iglesia con arrugas y defectos, porque descubrió en la iglesia el rostro de Cristo sufriente, el rostro de Cristo crucificado. Nos dice María Eva Jolie: la obediencia es el muro que el diablo no puede pasar, Padre Pío. Pues resulta que el mal puede pasar por humilde, pero no puede pasar por obediente. Y eso es lo que más rabia le da al mal. Decían sus pecados, si es que alguno lo olvidaba, pues él buscaba que la gente los desahogara ellos mismos, que cada uno fuera capaz de confesarlos. Y si alguno no se confesaba totalmente, le decía: vuelve después, e inclusive lo reprendía. Llama la atención esto porque él lo que buscaba era confrontar con la verdad al penitente y al pecador. Inclusive era muy exigente con las almas cristianas, con las almas que ya habían tenido una formación. Con las almas pecadoras que no habían tenido formación, que eran ignorantes, tenía mayor docilidad y mayor paciencia. Pero reprendía duro a aquellos que, conociendo la ley, conociendo la palabra, no eran obedientes. O sea que el Padre Pío es un gran testimonio de invitarnos a la obediencia, a la palabra, a los sacramentos. Una obediencia total, una sumisión total a Dios y a la iglesia. Y me admira mucho esto del Padre Pío, la sumisión total a la iglesia. Esta obediencia del Padre Pío es traducida en ser fiel a la verdad. Ser fiel
a la verdad. Y esto es interesante. En un mundo donde pulula la mentira, la palabra y el mensaje del Padre Pío sigue vigente. La verdad, como dice el Evangelio, nos hace libres, pues el Padre Pío fue un gran predicador de la verdad. Y yo creo que nuestras almas necesitan encontrarse con la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad libera. Y eso era lo que el Padre Pío buscaba en los penitentes, que fueran obedientes a la verdad. Obedientes a la verdad. Nosotros mismos nos engañamos, nosotros mismos nos metemos mentiras. Podemos ir a confesarnos a medias y no confesar ciertos pecados por pena o porque no los queremos confesar. Pero el Padre Pío nos deja algo claro: di la verdad y desahógala, sin pena, y serás libre. Qué lindo lo que nos enseña el Padre Pío. Pues puede que el sacerdote hoy en día no tenga el don que tenía el Padre Pío de reprender o de pronto de leer las almas, digámoslo de esa manera. Pero yo no tengo que esperar que el sacerdote me empuje a mí a decir los pecados. Yo como cristiano debo ser consciente de ser transparente, de ir con la verdad que me libera. Una verdad que me muestra tal y cual soy ante Dios. Como podríamos decir, soy lo que soy ante Dios y nada más. Eso es lo que buscaba el Padre Pío. Que las almas fueran transparentes, no delante de Él, delante de Dios, y se mostraran tal y cual. Y las almas que no se mostraban tal cual, las reprendía y las regañaba. Era duro. Él era de un temperamento fuerte y de pronto pasaba por regañón. Pero nosotros queremos a los regañones que buscan nuestro bien. Nosotros queremos a aquellos que con un temperamento fuerte nos exigen y sacan lo mejor de nosotros. Esa es la gran virtud del Padre Pío, que con ese temperamento y con esa fuerza sacaba lo mejor de los penitentes, con una realidad muy linda: la verdad que repele el pecado. Cuando el Padre Pío de Pietrelcina vivía la Eucaristía, es un testimonio muy lindo. Y hay algo que nos invita el Padre Pío, y es a la contemplación. La contemplación de la Eucaristía, la contemplación del cuerpo y de la sangre de Cristo. En la elevación, contemplarlos. El Padre Pío es un hombre de contemplación. Dicen que duraba más o menos 4 horas en meditación. Interesantísimo, un hombre totalmente espiritual. Un hombre que sufrió, pero no por ello le impidió cumplir sus deberes como sacerdote, como cristiano. Entonces, esa obediencia a los sacramentos es interesante. Y hay algo muy lindo. Pensaba yo, la mayor obediencia del Padre Pío fue vivir su ministerio a plenitud. Vivió su ministerio a plenitud, su ministerio sacerdotal. Y para mí es un testimonio de que yo viva a plenitud mi ministerio sacerdotal. ¿Por qué? El Padre Pío decía: soy un confesor. Y podría durar largas horas confesando. Se dice que llegaba a confesar entre 15 y 17 horas al día. Entre 15 y 17 horas al día. Impresionante. El confesionario era una clínica para las almas. Un confesionario que es sinónimo de obediencia ¿a quién? De obediencia a Dios. Y esto es lindo. Esto es lindo porque nos enseña a nosotros a vivir con transparencia delante del Señor. Entonces, esto es importante que podamos profundizarlo en nuestra vida, que podamos profundizarlo en nosotros. El Padre Pío manifiesta de ese modo la importancia de la contrición y del firme propósito de recibir el sacramento de la penitencia. Propósito de enmienda, el propósito de no volver a pecar, el deseo de confesarme, el deseo de liberarme. La mayor liberación termina siendo en un confesionario, donde uno se libera del pecado, donde uno se libera basado en la verdad, mostrándose tal y cual es, donde uno bota toda la basura que ha cargado en su mente y en su corazón. Pues el Padre Pío nos da un hermoso testimonio
de ser fiel a la verdad, de ser fiel a la palabra. En un mundo donde lo bueno es malo, lo malo es bueno, el Padre Pío nos recuerda ser obedientes a la verdad, ser obedientes a la verdad y con un amor profundo a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Miren, en un mundo como el de hoy, donde la palabra pecado como que se quiere ocultar por el error, por equivocación, donde de pronto la palabra pecado queremos no decirla, es una forma como de negar nuestra condición y de decirnos la verdad de que somos débiles y de que somos pecadores, de vivir realmente los sacramentos con intensidad, de vivirlos como lo que son, sacramentos que dan vida, y de poder formarnos en la doctrina. Y esto es importante para poder vivir como hijos del Padre Pío, conocer la doctrina, conocer la palabra. Gracias Marisela. Marisela nos recuerda: Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y lo que hizo el Padre Pío fue ser obediente a ese camino. Lo que hizo el Padre Pío fue ser obediente a esa verdad y nutrirse de esa vida en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Dice el Padre Pío acerca de nuestra Madre del Cielo: acudid a la Virgen, haced que sea amada, rezad siempre el rosario, pero rezadlo bien, rezadlo lo más que podáis. Tenéis que ser almas en oración. No os canséis nunca de rezar, es lo más importante. La oración conturba el corazón de Dios, obteniendo gracias necesarias. Y es una invitación, estamos en el mes de mayo. Rezar el rosario nos hace mucho bien y nos trae gracias necesarias para la vida. Y eso nos lo enseña el Padre Pío. Si hay algo que necesitamos es orar, y orar con intensidad para poder recibir esa gracia que nos viene de Dios. Entonces, el Padre Pío nos enseña que el rosario es un arma contra el mal. Y a él, que se le apareció el mismo mal, que tenía esos combates con el mal en su celda, impresionante. Yo no me imagino al Padre Pío combatiendo el mal y peleando con el mal, ayudado por su ángel de la guarda que nunca lo desamparó y con quien se encontraba, a quien le oraba. Detrás del Padre Pío está el misterio de Cristo. Detrás del Padre Pío está el misterio pascual, el misterio de la pasión y de la muerte, pero también de la gloriosa resurrección del Señor. El Padre Pío nos enseña a vivir la misa de una forma íntima, vivir en la Eucaristía la misma pasión del Señor. El Padre Pío tenía un lema acerca de la obediencia: obedecer a los superiores es obedecer a Dios. Y eso no es fácil, pero es que cuando uno le obedece a los superiores, aprende también a obedecerle a Dios. Inclusive, la obediencia del Padre Pío fue una obediencia ciega, inclusive a instrucciones no tan cristianas, llamémoslo así. De pronto, instrucciones injustas, porque recordemos, el Padre Pío fue perseguido, fue injuriado, fue maltratado. El Padre Pío sufrió persecución por el mismo clero de la zona. Inclusive el Padre Pío sufrió persecución por un obispo que no era como tan santo en esa época. El Padre Pío sufrió ataques de la gente sin escrúpulos, por envidia, ataques movidos por el mal. Pero hay algo que pasó con el Padre Pío, y es que todos los que lo acusaron y todos los que le inventaron mentiras y todos los que le inventaron cuento terminaron siendo descubiertos. Saben ustedes que al Padre Pío lo estuvieron grabando en las confesiones,
le buscaron la caída al Padre Pío al punto que cometieron un sacrilegio. Buscaron escuchar sus conversaciones ocultas o secretas, y entre ellas las conversaciones del confesionario. Realmente actos dolorosos, y hasta el último día se mantuvo firme en medio de la persecución. Claro, nosotros no podemos darnos las del Padre Pío, eso fue él que recibió unas gracias propias y necesarias en ese camino. Cada uno está llamado a descubrir el camino al que Dios lo llama y a santificarse en ese camino. Cada uno recibe unos dones y unas gracias para santificarse en el camino que Dios le propone. El camino del Padre Pío es único. Y les voy a decir algo. El camino del Padre Pío es único y no volverá a haber otro Padre Pío. La obra del Padre Pío es la obra de Dios en él, única e irrepetible. Porque cada hijo de Dios es totalmente diferente. Dice, sus misas eran largas y la iglesia se las prohibió. Hasta allá llegó la persecución de obligarlo a encerrarse y celebrar la misa en secreto, a solas, en el convento, en el monasterio. Entonces, esto es una realidad que si la vamos a mirar a fondo, fue un hombre obediente. ¿Me sancionaron? Me sancionaron. ¿Tengo que celebrar la misa en privado? La voy a celebrar en privado. ¿Me van a investigar? Que me investiguen. ¿Me van a inventar mentira? Me refugio en Dios. No nos imaginamos al Padre Pío cómo atacaba al mal o cómo se enfrentaba al mal, sabiendo que estaba en las manos de Dios. Pero triunfó el bien sobre la maldad. Y eso es lo lindo del Padre Pío, que en medio de tanto sufrimiento, Dios lo recompensó, de que Dios no lo abandonó y que él siempre contó con el manto maternal de María nuestra Madre. La obediencia del Padre Pío es una obediencia heroica. Una obediencia heroica. Es única. Dice, el Padre Pío repetía constantemente, nunca discute las órdenes de sus superiores por muy injustas que sean. A uno de ellos le escribe lo siguiente, mire lo que escribe el Padre Pío a uno de sus superiores. Actúo solamente para obedecerle, puesto que el Señor me ha enseñado que es lo único que le agrada, y para mí es el único medio de esperar la salvación y de cantar victoria. Para el Padre Pío, la obediencia era una forma de esperar la salvación y también de cantar victoria. Lleno de dones extraordinarios, lleno de grandes capacidades, el Padre Pío siempre estaba refugiándose en el Señor. Aquí nos dice, vamos a ver, que sus Eucaristías duraban más de 3 horas. Sí, y duraban ese tiempo porque él tenía un gran don de contemplación, de adentrarse en el misterio que contagiaba. Qué lindo testimonio que nos da el Padre Pío, de amor a la Eucaristía, de amor al sacramento de la penitencia. Eso es obediencia, y eso es obediencia a los sacramentos, y eso es obediencia a lo que se nos ha propuesto desde la misma Sagrada Escritura. La obediencia ciega a la iglesia del Padre Pío es hermosa, porque amó a la iglesia profundamente, oró profundamente por el Santo Padre, y hay una invitación del Padre Pío, el amor a María y el amor al Santo Padre. Y hoy es una invitación que sigue vigente del Padre Pío, amar al Sumo Pontífice, amarlo y orar por él. Al Papa Francisco hay que amarlo, hay que quererlo, hay que orar por él. A Benedicto XVI hay que amarlo, hay que quererlo, hay que orar por él. Y hay que orar por la salvación de ellos como lo hacía el Padre Pío. Él amaba la Santa Eucaristía, porque en la Eucaristía contemplaba el mismo rostro de Cristo y por lo tanto de su iglesia. Y esto es lindo para nosotros. Él decía que la obediencia, o para él resultaba ser la obediencia un crisol purificador. La obediencia nos purifica. Y qué lindo que podamos nosotros tener ese amor profundo por Cristo, por la iglesia, por María. Y de tenerla de corazón, de verdad, que contagiemos. No a la fuerza, no amemos a la fuerza,
No amemos porque nos digan, amemos desde una experiencia de Dios. Amemos por una experiencia linda de sentir a María como madre. Hoy que celebramos a María Auxiliadora, que celebramos a María como madre de la iglesia, pues Pío amó a María como madre de la iglesia y la amó como auxiliadora, a quien buscó como refugio. La misa se convertía en lo que realmente es, en un acto absolutamente sobrenatural. Y él vivía la Eucaristía como un acto sobrenatural. Hoy nos puede pasar que vamos a la Eucaristía y lo vemos como un rito, o vemos la Eucaristía como por salir del paso, o por cumplir, o vamos a la Eucaristía para que nos vaya bien. No, el Padre Pío contemplaba el misterio de Dios en la Eucaristía. Y esa es una invitación para todos nosotros. Eso es obediencia. Obediencia a la iglesia no es solo cumplir los mandamientos. Obediencia a la iglesia es amor total por ella. Amor a su palabra, amor a la doctrina. Pues bien, obediente y en las manos de Dios. Fue calumniado, recibió muchas prohibiciones, inclusive por varios años. Estuvo recluido en su convento por fechas prolongadas, por más de 2 años. El sufrimiento se convirtió en el ayudante de la creación y es una poderosa palanca que puede enderezar el mundo, decía el Padre Pío, que después del pecado original, el sufrimiento se convirtió en el ayudante de la creación, en una poderosa palanca que puede enderezar el mundo, en el brazo derecho del amor que quiere conseguir nuestra regeneración. Qué hermoso poder acudir al Padre Pío para que interceda por nosotros. El cardenal Suenens decía, cuando un sacerdote se mueve, la iglesia se mueve. Y el Padre Pío hizo estremecer a la iglesia. Los santos han hecho estremecer a la iglesia, la han sacudido. Santo que miremos ha hecho sacudir la iglesia. Empecemos por el Padre Pío, ha hecho sacudir a la iglesia. Hoy que celebramos a María Auxiliadora, San Juan Bosco hizo temblar a la iglesia. Hizo mover a la iglesia, hizo moverla hacia adelante, hizo moverla hacia la salvación, hizo moverla hacia el cielo. Teresa de Calcuta hizo mover a la iglesia hacia la salvación. Y eso hacen todos los santos, empujar a la iglesia hacia adelante, hacia la vida eterna. No nos olvidemos lo que nos dice la carta a los Hebreos. Sufriendo aprendió a obedecer, pues el Padre Pío sufriendo aprendió a obedecer. Que podamos nosotros obedecer a la iglesia, obedecer al Señor con un amor profundo a María, como lo tenía el Padre Pío. De tener un corazón que vibre por la iglesia, que vibre por el Papa Francisco, por el Sumo Pontífice, que sienta esta iglesia peregrina y si nos adentremos en la comunión con la iglesia purgante y también con la iglesia celeste. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y esta era una pequeña reflexión que con cariño quería compartirles hoy y animarlos a amar la Eucaristía como el Padre Pío. Contemplar en la Eucaristía a Jesucristo mismo, donde nos acompaña María Santísima. El Padre Pío intercede por nosotros y nos acompaña como Padre espiritual y eso no lo podemos nosotros olvidar. Sus enseñanzas son muchas, son múltiples y es una invitación a adentrarnos en el amor que Dios nos tiene a través de su iglesia, a través de los santos. Miren esta hermosa imagen, contemplémosla. El misterio habla por sí solo, la liturgia habla por sí solo. Dios nos lo enseña. La Eucaristía cuando se vive, cuando se contempla, cuando se siente, es cuando más permitimos nosotros que Dios obre en nuestra vida. Me piden la oración, yo se las hago llegar a través de Marisela, la oración que rezamos al principio por los enfermos. Y voy a mostrarles otra imagen. Vamos a ir con otra imagen
del Padre Pío, y es esta. El Padre Pío que desde el cielo nos acompaña. Y les insisto, los que no han ido a San Giovanni Rotondo, vayan cuando puedan, vayan. Y vayan tranquilos. Y lleven unos Kleenex, lleven un pañuelito por si llegan a llorar. Porque el Padre John lloró. Y cuando uno llora ante el Padre Pío es por la cantidad de pecados que tiene. Cuando uno llora ante el Padre Pío es porque el misterio se siente. Y es porque detrás del Padre Pío, no se les olvide, está el misterio de nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide amar a la Iglesia, amar a la Virgen, como nos lo enseña el Padre Pío. No se nos olvide el amor a nuestra Madre del Cielo. Y por lo tanto ese amor al Padre Pío, que desde el cielo intercede por nosotros y a quien nos acogemos siempre. Oración. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Padre Pío decía: donde no hay obediencia, no hay virtud. Donde no hay bondad, ni amor. Y donde no hay amor, no hay Dios. Sin Dios no podemos alcanzar el cielo. Estas virtudes forman una escalera. Si falta un paso, nos caemos. Que San Pío interceda. San Pío de Pietrelcina interceda para que no nos caigamos y podamos firmemente dar un paso cada día más hacia el cielo que el Señor nos tiene prometido. Y nos despedimos con un Ave María a nuestra Madre del Cielo. Con un Ave María a ella, a quien el Padre Pío nos enseña a amar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios los bendiga, y la intercesión del Padre Pío siempre los acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. A todos les deseo una feliz y santa noche. Abrazos para todos ustedes. Bendiciones, Grupo Oración Padre Pío, y a todos ustedes que están conectados con todos los diversos momentos que tienen preparados en este congreso, con todas esas conferencias, esas meditaciones. Dios los guarde siempre y que ese grupo de oración del Padre Pío siga siendo un instrumento de salvación, que sabemos es una obra de Él, que a través de los grupos de oración nos sigue acompañando. Dios los bendiga.